¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de perspectivas en este nuevo sábado. Estamos cumpliendo 13 años. Estamos recorriendo distintas imágenes del recuerdo de cuando comenzamos en 2008, tanto sea en nuestros estudios, entrevistando a personas por historias de vida, su trayectoria, homenaje a apellidos, a gente que se destacó, y por otro lado también lo estamos haciendo en exteriores, porque allí concita la atención las distintas muestras, exposiciones. Hablábamos de Espoagro, de Palermo, de Junín, habrá visto el fin de semana anterior. En esta oportunidad, en 2008, se cumplía la 111 exposición de 9 de julio. Y bueno, allí estuvimos en la Sociedad Rural, tenemos un hermoso material y muy buenas imágenes. Entonces, yo quiero agradecerle a través de estos 13 años a Cristian Azari, que fue quien llevaba nuestras imágenes, a Sebastián Videla y a Agustín Tudesco. En aquel primer año de 2008, las cámaras eran las que tenía Cablevisión, las que tenía en aquella época SAS Producciones, y nos acompañaron a todos lados. Va a ver la calidad de las imágenes de entonces, por eso conviene que todo este material que hemos guardado nosotros podamos ponerlo a disposición del televidente, recordando y recorriendo, decíamos, 13 años. Comenzamos este programa, mejor dicho, con imágenes, decíamos, de la 111 exposición. En aquella oportunidad, el vicepresidente de la Sociedad Rural del 9 de julio era el doctor Luis Alberto Vanina. Hicimos una nota muy distendida y hablando de la realidad de entonces. Tampoco tiene mucho desperdicio, tiene mucha actualidad, porque cosas similares están pasando con la economía y con el campo en el día de hoy. Por eso presentamos este material. El doctor Luis Alberto Vanina, médico veterinario y además que es vicepresidente en este momento de la Sociedad Rural. Una nota que es realmente interesante y que invito a que la veamos juntos. Perspectivas en imágenes, recorriendo esta 111 exposición rural de 9 de julio. El vicepresidente de la institución es Luis Roberto Vanina. Yo, más allá de hablar de la institución y de la sociedad rural, que uno viene hablando durante muchos años y que permanentemente también están en las imágenes y en los micrófonos de Cablevisión, quería enfocar el tema un poco como productor. Luis, ¿cuánto hace que comenzaste la actividad? Exactamente en 1970, hace 38 años. Soy veterinario también. Sí. Empecé como veterinario en 1971. ¿En qué universidad te recibiste? En la Universidad de Buenos Aires. En la UBA. En la UBA. Soy veterinario del año 71 y ejercí la veterinaria durante 28 años. Y durante 38 años fui productor agropecuario, los últimos 15 con más intensidad. Dejé la veterinaria, fui dejando la veterinaria para dedicarme a la producción. De aquella época a esta, ¿cuánto ha cambiado? Todo. Ha cambiado todo, la manera de trabajar. Yo siempre anduve con Hacienda. Y del 70 al 80 con Hacienda. Y a partir del 82 con agricultura también. La Hacienda cambió todo. La Hacienda de hoy tiene un manejo que es totalmente distinto a aquel, ¿no? Del pastoreo permanente, que pasamos al pastoreo rotativo. La parte sanitaria evolucionó muchísimo, pero de eso me di cuenta poco, porque yo siempre estuve en tema. Fue evolucionando junto con la parte sanitaria, pero también cambió muchísimo. Hoy, por ejemplo, ahora, y después pasó otro tipo de controles, de vacunas y un montón de cosas más. Por supuesto, no, el manejo ginecológico. El manejo ginecológico de la vaca, los que estamos en el campo y en la veterinaria es conocido. Los que están fuera del campo no conocen no conocen, es decir, ¿no? Pero no tienen mucha conciencia de que nosotros trabajamos a nivel ovario de la vaca, a nivel hormonal, a nivel matriz, a nivel ciclo ovárico, cosas que parecerían que no se podrían, y lo mismo que en la obstetricia, ¿no? La parte genética modificó mucho, cambió muchísimo la genética.
La genética, imagínate que de mediciones que se hacían prácticamente al rumbo sobre producción, toda la selección masal y la selección individual y los test de progenie, la inseminación artificial, la transferencia de embriones, todas que parecían muy lejanas cuando yo me recibí inclusive, ¿no? Pero que las fui asimilando muy lindo. Y sobre la parte, volviendo a la parte, desde la parte campo extensiva, después, hoy en día, para que tengas una idea, el 45% de la hacienda que comemos está confinada. O sea, 4,5 millones de cabezas al año que consumimos son confinadas, o sea, son las feedlot que decimos engorde intensivo. Y hay un porcentaje bastante importante que está suplementada a campo. En aquella época la suplementación a campo sería, no sé, el 1% y confinado 0, ¿no? Y eso es lo que cambia, porque una de las crisis que vamos a sufrir, volviendo un poco a la actividad de la rural, es que antes si había una crisis de precio, la hacienda seguía estando en el campo y seguía engordando a pasto y el negocio seguía y la curva era tenue y no se notaba. En la primera crisis de engorda que vamos a tener, que no va a tardar mucho en que suceda, el porcentaje ese de 45% de hacienda en confinamiento puede llegar a desaparecer o puede llegar a valer muchísimo. O sea, no nos damos cuenta, las curvas van a ser más agudas, mucho más pronunciadas. Lo mismo va a pasar en lechería. O sea, pero en lechería probablemente la curva sea más suave, porque los márgenes son más altos. Pero en el caso de ganadería, bueno, ya es muy específico el tema, pero si querés en un momento lo podemos desarrollar. Sí, ¿cómo se puede dar un faltante agudo a cortísimo plazo? Bueno, eso es para... Digamos, si querés lo... conciencia muy fuertemente sobre todo lo que se viene, además, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, sí, sobre carne yo creo que se viene porque el cambio es tan grande y la producción es tan intensiva que los costos... Antes al campo los costos se podían achicar o se podían disimular o minimizar. Hoy, con los valores de los cereales y con crisis como la que estamos viviendo, la que podemos vivir, producir un kilo de carne va a ser muy caro, ¿no? Hay una cantidad de gente que está recibiendo compensaciones. Para que tengas una información, el 85% de las compensaciones lo están recibiendo frigoríficos, matarifes y gente relacionada con la industria de la carne. Cuando esas compensaciones se dejen de pagar, cuando el gobierno no tenga plata, ¿cómo pagarlas? Porque son mucha plata ese subsidio, esa compensación. Se puede producir un vacío, pero muy grande con la que sea producción de carne. Bueno, la verdad que es una preocupación este tema. Bueno, para preocuparse. Entramos ahí porque empezamos con la parte de cómo había variado todo, ¿no? Además me interesa y le interesa al televidente porque de alguna manera se toma conciencia de la realidad que ha vivido la Argentina. En los últimos años, las modificaciones, pero sobre todo este último año también, donde los desaciertos del gobierno han llevado a perder 10.000 millones de dólares a la economía de la Argentina, respecto por los temas del campo, y por otro lado porque todavía no hay una solución concreta y estas parciales que se han hecho, charlas, no significan que puedan cambiar las cosas definitivamente, ni mucho menos. Y además se le agrega todo lo otro de afuera, una crisis mundial, donde por un lado se necesitan alimentos, por otro lado los países han hecho crisis, las bolsas mundiales, y bueno. Sí, esa crisis es un tema, eso va a cambiar, eso no sabemos. Eso no sabemos cómo va a aterrizar ni el mundo, ni el país, ni siquiera el sector, ¿no? Exactamente. O sea, probablemente el sector, según lo que nos dicen todos los analistas que estuvieron esta semana acá en la rural, seamos de los menos golpeados, ¿no? Porque además que el mundo se caiga la demanda de alimentos va a seguir, ¿no? Sí. O sea, el mundo tiene que seguir consumiendo alimentos, tiene que seguir comiendo. Por más recesión que haya, va a haber X cantidad de millones de personas que van a comer mejor, ¿no? Eso va a ser así. O sea, y el sector, dentro de toda, esto hay que reconocerlo, que dentro de toda la economía internacional y mundial, la producción de alimentos, como dijimos, la ventaja es esa, pero aparte, tiene 5 años buenos. Con todos los contratiempos que tiene 5 años buenos. O sea, el sector no está endeudado, el sector... Es una crisis, por lo menos, es una crisis donde ahora empezaremos a endeudarnos ahora.
Bueno, y respecto a la agricultura. Bueno, lo de la agricultura es muy triste, ¿no? Lo que pasó con el trigo en el 2008 es un fenómeno único, creo. Único. Lo de este hombre Chegaray es lamentable. Y perdóname, y el lamentable también, el reportaje que le hicieron a Chegaray hace 48 horas en A Dos Voces, lamentable el nivel de conocimiento del periodista que hacía las preguntas, ¿no? O sea, es algo terrible. El señor Fernández, cuando fue jefe de gabinete en abril, dijo que había 400.000 toneladas de trigo para vender y que estaba todo, dijo algo así como que lo demás estaba todo en negro. Ahora resulta que autorizaron 400.000 toneladas en abril porque no había más trigo. Autorizaron, no sé, 4 veces 1 millón. Resulta que de abril ahora llevan autorizadas 3.600.000 toneladas para exportar trigo. Mientras tanto, el precio del trigo internacional se planchó, vale la mitad, el país perdió, el productor perdió. El productor, aparte de las retenciones, difirió en el año 2008 $250 millones por mala comercialización de trigo. Eso es una cosa que, digamos, es muy técnica, es por elaborarlo, pero la puedes leer, está en acceso. En la estadística es que nosotros, hasta hoy, hasta esta depresión de precio, los productores nos perdimos 200, aparte de retenciones, ¿no? Sí. Por diferencial de precio y por mala comercialización, por trabas en la exportación. Es un caos. Esa parte de cereales, lo que es comercialización. Bueno, y convengamos también el tema de la siembra este año, que fue inferior, que algunos pusieron los lotes a pastoreo por razones en algunos lugares del país por falta de la lluvia. O sea que acá el panorama no es tan bueno tampoco en todos los lugares. La caída de trigo va a ser... Probablemente la producción de trigo caiga en 4 o 5 millones de toneladas, eso lo sabemos. Se sembró 1 millón de hectáreas menos con un paquete tecnológico más chico, porque el paquete tecnológico ha subido cerca de 150, 180%. La verdad que los valores hoy en día se me pierden. Y el valor del trigo es el mismo. ¿No? Pero más que un subsidio, no. En vez de no tener techo, el trigo tendría que valer el 100% más si no tuviera retenciones y no tuviera problemas de comercialización. No es que necesite un subsidio, sino que necesitaría, si el mercado internacional... A ver, el costo se produce por un problema de demanda de todos los países que siembran. El fosfato diamónico vale $1.300 la tonelada o $1.400 la tonelada masiva, porque hay productores del mundo que lo pagan, que son los productores que producen sin retenciones y con un nivel de precio más. Claro. Nosotros no competimos contra el vecino del trigo, nosotros competimos contra el americano, contra el europeo, contra el que produzca trigo, contra el brasilero, que tiene el precio pleno. ¿Cómo voy a competir? Esos países se comportan, esto es un término mío, como succionadores de todos los insumos a nivel mundial, de urea, de amónico, todos los insumos de fertilizantes, de glifosato, se comportan como succionadores, como grandes demandantes, y te llevan los precios a niveles que a ellos el margen les da, pero a nosotros no nos da el margen. O sea, no sé si el razonamiento se comprende, pero es un poco, habría que ir a los números finos, pero es así, ¿no? Bueno, en otra oportunidad vamos a seguir, porque hay muchos temas que son todos de mucha actualidad y además muy profundos y muy buenos. Te agradezco estos conceptos para Perspectivas en Imágenes, por haber hablado en profundidad también ya los temas que hablamos en este momento. Y que bueno, que la mesa sepa, cuando uno pone el programa en el aire, de que hay muchas dificultades que tiene que entender el consumidor, además de los que nos gobiernan, para que esta conciencia colectiva signifique presionar a la hora de las decisiones que deben adoptar los que gobiernan, y por otro lado, saber también a la hora de elegir a nuestros gobernantes a futuro, tener conciencia de que una educación fuerte sobre este tema hace que nosotros cambiemos el punto de vista de las cosas. Y como siempre digo en la política, no es Boca River, ni Chevrolet, ni Ford el gobernar un país. No, pero una de las cosas que nos falta a nosotros es difundir con un poco más de claridad esto y tratar de traducirlo en términos más accesibles. O sea, creo que falta transmitir los problemas en forma más directa. ¿Y cómo nos afecta, por ejemplo, a comunidades como 9 de julio? Está bien. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, el doctor Luis Roberto Vanina en Perspectivas en Imágenes. Dejamos al doctor Luis Vanina y tenemos una nota con el ingeniero agrónomo Jorge Casal.
Fíjese la actualidad también de esta nota, cuando hablaba cómo se formaba en 2008 ya la pobreza en el conurbano en el Gran Buenos Aires. Un ingeniero agrónomo que había estado en el INTA, que había estado en Corrientes, y decía cómo la gente se venía entonces al Gran Buenos Aires y cómo comenzaba un gran grado de pobreza que, mire, en estos 13 años lo hemos visto cómo ha ido creciendo exponencialmente. Es una lástima, pero la nota tiene actualidad. Continuando nuestra visita a esta 111 exposición rural de 9 de julio, nos encontramos en el stand de Casal Agronomía. Jorge Casal, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿en qué año te recibiste de ingeniero agrónomo? 1972, Ajá. 10 de julio. ¿Y te instalaste enseguida el 9 de julio? No. Yo lo primero que hice fue trabajar en el INTA, en el área tabacalera correntina. Ajá. Buena experiencia, ¿no? Social. Todos los que hablan ahora, todos los que trajeron ayer ahí a Moreno, son minifundistas, algunos de esa zona. Gente que tiene una hectárea de tabaco, media hectárea de tabaco, ocupantes gratuitos, aparceros. El régimen de propiedad de la tierra es muy frágil, digamos. Y bueno, una zona muy pobre. Y de ahí viene toda la gente que termina en el conurbano, porque vivir en el conurbano es infinitamente mejor que vivir en los esteros del Batel. Ajá, qué buena experiencia y qué buena definición. Y como también vemos que comienza un proceso de pobreza en el Gran Buenos Aires a raíz de todas estas cuestiones también, ¿no? Por supuesto, yo la verdad, algunos lo llevaría porque yo he estado ahí, he estado viendo a las madres cruzando una laguna para llegar a la escuela. Un día de invierno, está bien, en aquella zona por ahí el invierno no es tan crudo como acá, pero en aquella zona hace frío también en invierno y vos parado en la escuela, donde íbamos nosotros a dar charlas a los productores, ahí la laguna pasa cruzando la calle y las madres cruzando la laguna trayendo a los chicos de primer grado, segundo grado, tercer grado a la escuela. Qué realidad social, ¿eh? Y bueno, por eso te digo que es mucho mejor vivir en el conurbano. Sí, sí. Todo el mundo se pregunta por qué. Y bueno, el área tabacalera correntina tenía... La familia tipo del área tabacalera correntina en aquellos años era de 7 integrantes, o sea que tenía 5 hijos promedio. Y no aumentaba la población. ¿Por qué no aumentaba la población? Porque se iban. Se venían acá o al Gran Rosario y no había otra alternativa para la juventud. Bueno, igual que hoy, ¿no? Sí, bueno. Hoy pasa lo mismo. Está bien. Jorge, ¿cuánto hace que estás en 9 de julio entonces? En 9 de julio estoy del año 79. Yo vine como con Cargill a 9 de julio. Yo después de Corrientes entré en Cargill, estuve 3 años en Saladillo y posteriormente en el año 79 me vine acá. Estuve 17 años en Cargill, estuve en Ceres Agropecuaria y ahora estoy solo con mis hijos. Bueno, muy bien. ¿Y cómo van las cosas? ¿Bien? Hasta ahora iban muy bien, te digo la verdad. ¿Y ahora? Ahora no sabemos qué va a pasar porque, viste... Como el mundo a los tumbos. Claro, todo lo que pasó y toda esta locura, viste, y todo este capricho. Es un capricho insensato de haberle hecho perder a la Argentina 10.000 millones de dólares. Es una locura. Y encima, ahora el problema que tenemos, ¿no es cierto? Ahora se cayeron los mercados y veremos qué hacemos con los mercados en baja. Supimos qué hacer con los mercados en alza. Ahora la cosa es saber qué hacer al inverso. Bueno, Jorge, ha sido un gusto conversar con vos. Te agradezco mucho la visita. En otro momento vamos a conversar otros aspectos de tu vida. Yo en alguna oportunidad te lo dije, también te voy a invitar a la mesa. Bueno, y vamos vos sabés a que soy medio... sí, me cuesta esquivo, pero no, una vez que comenzás a hablar, digo que... No. Te agradezco mucho esta charla y este momento acá en La Rural. Muchas gracias a todos. Y que se mejoren las cosas, Jorge. Bueno, gracias. Jorge Casal, en Perspectivas en Imágenes. En este bloque de nuestro programa de Perspectivas le hicimos una nota en aquella oportunidad de la 111 exposición a Carmelo Aliata. Carmelo Aliata se había incondicionalmente puesto a disposición
de la lechería a través de los elementos que vendía para los tambos, para la mecanización, y para la industria de los productores tamberos, y armaba un tambo en la Sociedad Rural de 9 de Julio. Decíamos, en aquella oportunidad, como siempre, los alumnos de la escuela Inchauste mostraban cómo se ordeñaba. Ellos mismos operaban las vacas en el sentido de que las ordeñaban, manual o mecánicamente, para que la gente que asistía a la muestra pudiera ver cómo es el desarrollo, cómo se extrae la leche de la vaca que nosotros consumimos en las góndolas y en los supermercados cuando las compramos o en los almacenes de barrio. Bueno, este es el material también. En la rural se presentó un tambo modelo por alumnos de un colegio de la escuela Inchausti, y Carmelo Aliata, como es habitual, es quien realiza las tareas de contralor y además de esto de asesoramiento. Y cómo funciona un tambo mecánico, ¿por qué no lo vemos? Así todos aprendemos un poco. Lo que cuesta producir la leche, y que tan rápidamente la observamos en los supermercados, en las góndolas o en el almacén de barrio, pero muchas veces no nos detenemos a observar la importancia que tiene el producto y además el tiempo que cuesta criar el animal y luego ponerlo en el servicio. En imágenes en la Sociedad Rural, en esta 111 exposición, se realiza en este 2008. Bueno, después de todas las vicisitudes que ha vivido este año el campo, las muestras en la mayoría de las ciudades se ha podido realizar. Carmelo Aliata es una de las personas vinculadas continuamente a las exposiciones, porque una de las tareas fundamentales es la de mostrar cómo funciona una máquina de ordeñe, cómo se ordeña, cómo las vacas dan la leche para que se pueda llevar después a las góndolas y consumirse. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, un año más que llevamos acá, llevamos, calculo que 18 años tranquilo armando el tambo, y este es un tambo escuela. Acá colaboran los chicos de la escuela Inchausti. Lo que hago yo es supervisarlo, desde armar el tambo, armar la máquina, todo, después se supervisan a los chicos y ellos son los que hacen las tareas. Desde que llega el animal lo acondicionan, lo racionan y después los ponemos dentro de la fosa para que ordeñen. Y la leche se le da a toda la gente que viene a pedir una botellita de leche. ¿Se hacen 2 ordeñes diarios? Hacemos 2 ordeñes diarios. Los horarios aquí no se respetan, somos tamberos bacanes nosotros. Generalmente se hace para que la gente lo pueda ver porque es demostrativo. Se hace un ordeñe tipo 9:30, 10 de la mañana y el otro de las 5 para la tarde, de las 5 de la tarde para adelante. ¿Cuánto está produciendo cada una de las vacas que están acá? Porque estarán a media máquina también, ¿o no? No, y estas son vacas que van a secado, el productor te las manda más que nada para eso. Es muy poca la producción que dan. Aparte, extrañan todo el lugar a donde entran y se les hace más difícil. La producción se viene en picada. Sí, sabemos que la vaca también se estresa, que como consecuencia de esto no baja la leche y bueno, pero de cualquier manera, bueno, es interesante que la gente vea y aprenda cómo funciona, hoy como decíamos, un tambo mecánico. Claro, lo importante es que se pueda ver de qué manera se saca la leche que se toman, porque hay gente que a lo mejor no tiene ni idea de cómo se saca 1 litro de leche de la que están consumiendo. La agarran de la góndola, se llevan el sachet, pero no se sabe cómo viene el proceso de todo eso. Y el proceso de producción de la vaca incluso que comienza bastante antes de que uno la consuma. Sí, seguro, sí. Esto lleva una vaca te lleva un proceso de 3 años para poder entrar en producción. Así que, y después 8 meses de lactancia y otra vez, después de una aparición, otra vez al trabajo. Bueno, ¿cómo está la mecanización hoy del tambo con tanta nueva tecnología? Y ha avanzado muchísimo, principalmente la electrónica ha avanzado sobre hoy lo que son los tambos. Es decir, un tambo chico generalmente se está manejando con una tecnología así bastante común en la electrónica, pero ya un tambo grande trabaja computarizado y demás. Hay un avance tecnológico más alto. Bueno, Carmelo, ha sido un gusto
poder dialogar en la rural por este tema, y si Dios quiere, en algún momento te voy a invitar a la mesa también a participar, a degustar los chorizos con un vaso de vino y hablar de otros temas. Ah, eso es bueno. Ahí nos prendemos. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a vos. Seguimos en pandemia, con más herramientas y más información, pero debemos seguir cuidándonos entre todos. Recordá siempre mantener el distanciamiento, usar cubrebocas, ventilar los ambientes, reunirte al aire libre y lavarte las manos frecuentemente. Si presentás síntomas, aislate, consulta al médico, no expongas a personas de riesgo, no concurras al trabajo ni lleves a tu hijo a la escuela. Secretaría de Salud, Municipalidad de 9 de Julio. En nuestro programa de perspectivas estamos en esta, la primera feria artesanal, diríamos así de alguna manera. Esta primera exposición artesanal de los quesos es de toda una región, en realidad, más que allá del partido de General Viamonte, por lo que vemos los invitados y los expositores. Estamos con Franco Freixas, que es el intendente municipal de este distrito. ¿Qué tal, intendente? Muy bien. Bueno, primero gracias por venir al distrito a mostrar justamente el primer festival del queso que hacemos acá. Bueno, dos cosas. Felicitaciones por haber llegado al municipio hace un año y ya unos meses. Y en segundo lugar, porque bueno, ahora sí estamos hablando de esta nueva exposición, de esta feria, como podamos llamarle. Y bueno, ¿cuánto costaron los preparativos, organizarlo, en fin, llevarlo adelante? Y bueno, fue casi un año de preparativos y en realidad tiene que ver con mostrar una actividad que es nuestra, que es mostrar 70 años de trabajo en tambos y en los quesos, particularmente una familia holandesa que vino hace muchos años, y bueno, poder demostrar justamente toda esa actividad al pueblo. Por un lado al pueblo de General Viamonte y por otro lado a la zona. Así que como bien dijiste vos, se sumó gente también de la región para mostrar sus productos, y bueno, la verdad es que es más que lindo lo que ha sucedido hoy acá. Bueno, los que tuvimos la oportunidad de conocer a esa familia de holandeses hace muchísimos años, yo tuve pupilo en el monasterio, y tengo 67 a los 10 años, o sea, ya hace 57 años atrás. Realmente fueron emprendedores, visionarios, vinieron a un lugar como los suizos que se instalaron en el monasterio, los curas en la abadía. Bueno, esto ya generó esa actividad, y ahora a los 70 años se le está dando la trascendencia que merecen. Totalmente, por eso, esto es una demostración de lo que ha pasado durante 70 años. Y además es una actividad económica que crece, que lo han mantenido los hijos y los nietos, por lo cual queremos fomentarlo, porque es una actividad propia de nuestro pueblo. Además, genera mano de obra, y la verdad que necesitamos una reactivación importante desde el interior. Creo que lo que cambia, la perspectiva que cambia, es que en vez de esperar que vengan empresas de afuera, nosotros tenemos que generar que las empresas que están acá crezcan. La pequeña empresa que se convierta en mediana, la empresa familiar que se convierta en pequeña empresa. Bueno, de esa manera se va a conseguir más trabajo y obviamente un movimiento económico que lo necesitamos, porque si no los distritos nuestros se terminan muriendo, porque es lógico de que sigue existiendo este centralismo de mantener todo en Buenos Aires, el conurbano, capital, y desde nuestro lado tiene que venir la solución. Bueno, ya sabemos lo que pasaron en la conducción anterior, en el gobierno anterior. Bueno, cómo está esta nueva etapa, porque en realidad hay un recomienzo, no solamente de la actividad como intendente, sino quizás para componer, como en varios distritos, algunos no tuvieron tantas dificultades, otros sí, para seguir adelante. Con nosotros tuvimos muchas dificultades, mal administrada, más allá de los casos de corrupción que pueden haber habido, con muy mala administración y poco profesional. Es más, teníamos funcionarios que ni siquiera eran abogados, contadores para los cargos que ocupaban. Así que bueno, transformar esta conciencia de que la verdad es que así como
cuando uno se tiene que operar, se opera con un médico, lo mismo pasa con el municipio. Este cambio que parece básico, que ya tendría que estar lógico, la verdad es que recién lo estamos haciendo acá, así que imagínese la gente en qué situación la verdad nos encontró en el municipio. Y bueno, creo que más allá de que ha faltado mucho desarrollo de infraestructura, mucha falta de desarrollo justamente productivo y de apoyo a las empresas locales, creo que lo que es más fuerte, el objetivo más fuerte tiene que ver con el cambio cultural. Es con un cambio de mentalidad de que nosotros podemos cambiar nuestra realidad, pero que es necesario el esfuerzo. Sin esfuerzo no llegamos a ningún lado. Y ese me parece que es el objetivo más claro. Claro, creo que estamos acostumbrados todos a pedir y que se nos dé en vez de hacer el esfuerzo, ¿no?, de conseguir. Es lo que más hemos sufrido acá. Y nosotros hemos llevado a cabo algunas políticas que tienen que ver con esto, con enseñarle a la gente de nuevo a trazar su propio destino. En uno que hemos hecho se da banco de materiales en desarrollo social de nuestro municipio y se permite a la gente que lo devuelva, sea en cuotas pagando o con trabajo. Porque antes se daban chapas, ladrillos, y no se pedía nada a cambio. Y la verdad es que nada es gratis en la vida. Así es. Y además cada uno tiene que construir su futuro, tiene que construir su casa, tiene que tener un valor esa casa y para eso tienen que devolverlo. Tienen que devolverlo a la gente. Así que estos son los programas con los cuales nosotros creemos que generamos un cambio cultural que obviamente nos cuesta porque hay mucha gente que se resiste y ni hablar los militantes del anterior gobierno que están en un momento terrible. Sí, la verdad que ni siquiera todavía han reconocido el desastre que han hecho en 12 años y todavía nos quieren poner palos en la rueda. Pero bueno, sabemos que es más importante el futuro de nuestros hijos que la verdad que esta gente que sigue poniendo piedras al país. Por supuesto. Las instituciones quedan, los hombres pasan, se dice siempre, aún, sobre todo, ¿no?, en el municipio, que es una entidad política por excelencia del manejo de la administración de las cosas del Estado. ¿Cuál es la relación con la gobernadora, con María Eugenia Vidal? La verdad que es muy buena. Me cuentan todos los intendentes que ya vienen de otra gestión, que nunca estuvieron tanto con los ministros ni los reciben tanto como nos reciben a nosotros. Porque dicen, para ustedes es natural. Y sí, nosotros tenemos diálogo directo, o sea, tenemos los teléfonos, nos atienden, hemos recibido obras que ya estaban establecidas, pero esta vez pusieron la plata, pusieron el proyecto y la verdad que hay muy buena predisposición desde provincia. En eso creo que lo destacan hasta los gobiernos que son opositores, de que el gobierno provincial está acompañando, no importa el color político. Bueno, Franco, a seguir trabajando, que sea muy buen año, recién comienza prácticamente en la labor administrativa del 2017, pues estamos en marzo, el país se para en enero. Aunque digamos que no realmente es así, sobre todo por las vacaciones que le da el municipio a los empleados, por otras actividades en todo el país. Bueno, te decía muchos éxitos y que puedan lograr aquello que General Viamonte los Toldos merece. Bueno, primero muchas gracias por estar acá, porque también nos ayudan a hacer conocido este festival y bueno, los quesos de los Toldos. Y quiero darle un mensaje a la gente de que los cambios llegan. No son de un día para el otro, los cambios importantes tardan tiempo, cuestan, pero van a llegar y los van a ir viendo. No se desesperen porque estamos en un proceso de cambio que se va a poder ver. Yo muchas veces he escuchado gente mayor diciendo, yo no voy a ver el cambio. Y no, capaz que no ven el cambio total, pero van a empezar a ver los pequeños cambios que van a permitir que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en otro país y no como vivimos hoy. Así que bueno, un saludo para todos. Gracias, Franco, muy amable. Así estuvimos con el intendente del distrito de General Viamonte, acá de Los Toldos, en esta primera versión, 70 años después de la llegada de los holandeses a este lugar, a este distrito, a este partido, para mostrar la excelencia de sus productos, el desarrollo, decíamos, de hijos y nietos, y toda esta belleza que se ve hoy acá en Los Toldos, con estos números artísticos, con esta música también ya tradicional de suizos y holandeses, incorporada a la cultura argentina. Sí, muchas gracias a ustedes por estar. No, por favor, un gusto, intendente. Gracias. Así estamos en perspectiva, en exteriores, recorriendo siempre el país y sobre todo las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires y además las más cercanas al 9 de julio. Es tiempo de costumbres y tradiciones. Es tiempo de descubrir tradiciones vivas. Tiempo de compartir y conocer Suiza. Desde siempre le encanta a los suizos cultivar sus costumbres y tradiciones locales. Suelen escucharse por lo general los acordeones, así como violines, violonchelos, clarinetas y en determinadas regiones también el dulcemele o los trumpi. Creo que se llama así, ¿no?
Bien, la música folclórica de los Alpes se desarrolló por la transmisión sin documentos de habilidades y composiciones durante generaciones, decenios y siglos. Un típico instrumento musical suizo es la trompa alpina, antaño un instrumento de música y de señalización de los pastores, así como los numerosos coros de canto a la tirolesa que se iban formando a partir del siglo XIX. Por lo general, Suiza cuenta con una extensa escena de músicos aficionados, ya que prácticamente en cada pueblo hay al menos un coro o una banda de instrumentos de viento. La música de ellos es una oportunidad para descubrir la historia de los abuelos. La música folclórica de Suiza se toca sobre todo para bailar. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, queridos amigos de la ciudad de Los Tocos. Hemos llegado aquí. Esta es la música tradicional suiza. Hemos llegado para animar esta fiesta. Esta buena voluntad de un puñado de gente que ha comenzado a realizar esta fiesta. Muy contentos, muy agradecidos nosotros de ser los invitados. Somos simplemente Lustiger Tango-Orchester, el bienvenido ritmo alegre. Somos de la provincia de Santa Fe, precisamente de un pueblito llamado San Jerónimo Norte. Somos todos descendientes de inmigrantes suizos. Esta música vino con nuestros abuelos y nosotros queremos continuar con esta tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por estar en esta maravillosa fiesta esta noche. El Festival del Queso, que todavía no hemos probado el queso. Tenemos un compromiso asumido por un maestro quesero. Pero bueno, esto es Lustiger Tango-Orchester desde San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe. Y traducido es Ritmo Alegre Orquesta.
De esta misma manera pueden ingresar en Facebook a nuestra página y ahí compartir sus fotos, las fotos que hayan sacado con nosotros. Seguimos con el siguiente tema. Fiesta en Zurich. Taco Chester y siglo. Gracias. Seguimos con otro temita y es un tema de nuestra autoría. Este tema pasa un poco por un sueño que ha tenido uno y es el sueño de tener una cabaña en la montaña. Este tema lo compuse pensando en ese momento y esto es más o menos lo que salió. Yo
Y el que no lo aprende, se jode. Bastante fácil. En la montaña azul yo viviré, en la montaña azul yo viviré, en la montaña azul yo viviré, en la montaña azul yo viviré. Allí tengo mi cabaña, allí tengo mi cabaña, en la montaña azul yo viviré. Allí tengo mi cabaña, allí tengo mi cabaña y una flor azul yo te traeré. Muchas gracias, querido público, muchas gracias. Realmente un montonazo de gente, es imposible calcular 1, 2, 3, 4, 20, 30, 50, así. Debe haber como 1000 personas ahí. Bueno, ¿con qué seguimos, Fabri? Bueno, vamos a hacer una marcha. Esta marcha nos compete un poco a todos y es la marcha del inmigrante. Muchas gracias por sus aplausos, querida gente. Muchísimas gracias. Realmente es un gustazo y un gustazo enorme estar en esta fiesta.